Pero me gustaría que comenzáramos por las cuestiones de tiempo, que ya ven que siempre nos corretean un poco. Digo, pues las cuestiones centrales. Tenemos proyectado, ahorita trabajamos toda la mañana con aspectos de fundamentos, vamos a retomar algunas cosas básicas, centrales, que nos permitan también ser referente con la gente que nos acompaña por primera ocasión. Bienvenida, doctora, muy amable. Maripaz es médico y ahora nos acompaña. ¿Ustedes su nombre es? Mariana. Paloma. Y Giovanna. Ellas son muchachas que están empezando también la carrera, a reserva de todos los otros viejos que están por allá, ya son de los viejos de acción, que ya vienen un rato trabajando, porque tienen diferentes aproximaciones. Entonces digamos que vamos a pensar, ¿no?, algunas cosas básicas, y luego por la tarde a las 4 vamos a ver un video de Yacarán Miller, un video donde él hace no una presentación, prácticamente. Ustedes saben que ahora en 2012, hace unos 2 o 3 meses, hubo un encuentro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en la Argentina. El título, si no me equivoco, es El orden simbólico, no es más lo que, ¿no? Es decir, están planteándose este tema que hemos reflexionado ya en diversas ocasiones, que es exactamente la temática de lo que ha cambiado la vigencia del psicoanálisis en el presente siglo. Y de ahí vamos a retomar algunos elementos de lo de la mañana, de lo que planteé en Miller, para tratar de hacer un cierre. Entonces, en la tarde vemos ese video y ahorita vamos a empezar con cuestiones así fundamentales, ¿no? En principio hay una temática con la que yo he insistido mucho cada vez que nos reunimos a trabajar, y es una temática que nunca está por demás recordarla y que nos sirva como punto de partida. Esto significa que cuando nosotros hablamos de psicoanálisis, siempre exponemos primero la versión que tenemos de psicoanálisis. En psicoanálisis, por suerte o por desgracia, el sujeto que habla del psicoanálisis nunca está exento de que cuando habla, si bien está hablando de una disciplina, digamos, en ese sentido, la medicina, un médico puede hablar de la medicina partiendo de la idea de que la claridad con la que hable pues tiene que ver con el nivel de conocimiento que tenga de la misma, ¿no? En nuestro caso, sí es así y no es así. Es decir, sí es así porque evidentemente el psicoanálisis es una teoría, es una técnica, es un método, pero antes que nada es una producción subjetiva. Y como producción subjetiva, cuando nosotros hablamos del psicoanálisis, cuando nosotros exponemos nuestra idea de lo que es el psicoanálisis, siempre estamos exponiendo, primero, la versión que tenemos del mismo. En segundo lugar, estamos exponiendo el resultado de nuestro propio análisis, hasta dónde hemos llegado, qué tanto entendemos, qué tanto comprendemos las problemáticas fundamentales. Es decir, esta segunda parte es la que nos hace pensar que el psicoanálisis, nos guste o no, tiene una dimensión sintomática. Esto nos coloca en una perspectiva bastante compleja, porque pues en gran medida el psicoanálisis depende, por lo menos parcialmente, de nuestro propio síntoma. Evidentemente lo verdadero que podamos comunicar del psicoanálisis es una verdad parcial, a menos que nosotros hayamos logrado lo que podría decirse que constituye el tercer elemento, ¿no?, la formalización. Si ustedes se dan cuenta, ahora lo que vamos a trabajar es uno de los hijos que creo que vale la pena que siguiéramos en este tercer elemento, lo que hace la formalización. Si tuvieron chance de leer el texto de Miller, el comentario del seminario inexistente, se darán cuenta que la idea de Miller es que el complejo de tipo freudiano, al nombre del padre, a los nombres del padre, a su pluralización, a la formalización, matematización, grafos, nudos, etc. Los pasajes se pueden entender sí como pasajes conceptuales, como cambios teóricos, como aquello que Lacan
va entendiendo, va formalizando, va produciendo a partir de la obra de Freud, pero también se puede entender como un recorrido subjetivo, es decir, al principio cuando uno habla de psicoanálisis, como que el psicoanálisis depende del propio recorrido, y hasta que uno llega a un cierto nivel del propio recorrido analítico, es cuando podemos decir que podemos hablar del psicoanálisis de una manera un tanto más formal, cuando efectivamente hemos dejado en gran parte la dimensión sintomal, es decir, lo que nosotros entendemos auténticamente por psicoanálisis y cómo lo entendemos, hasta llevarlo a un plano ahora sí formal, que un poco la pretensión de Lacan, cuando utiliza los esquemas, cuando utiliza los matemas, cuando utiliza los grafos, cuando recurre a la topología, cuando nos da formulitas, como esa formulita del fantasma, cuando habla del sujeto, del la barrada, en fin, todo lo que constituye la nomenclatura lacaniana, es un intento de mostrar que para nosotros la vía de encuentro sigue siendo una vía singular, pero hay un momento efectivamente que podemos abandonar lo singular y hacer construcciones que universalizan parcialmente. Digo que universalizan parcialmente porque en psicoanálisis, como nuestra tarea, nuestro terreno de trabajo, que siempre es lo singular, evidentemente lo que nosotros podemos decir que se generaliza son unas cuantas cosas, unos cuantos recorridos, quizá unas cuantas construcciones que nos hacen posible que a partir de eso regresemos a lo que sigue siendo el fundamento, la singularidad. Fíjense qué curiosa disciplina, ¿no? Por eso la inserción del propio psicoanálisis en el terreno científico es una inserción compleja, porque si las ciencias a final de cuentas logran formalizarse excluyendo al sujeto del conocimiento, evidentemente el problema del psicoanálisis es que aquello que es desechado por la ciencia es lo que constituye para nosotros el material de trabajo. Entonces se podría decir, bueno, entonces no somos ciencias, y volvemos a algunos debates viejitos, ¿no?, que para algunos lugares son vigentes. Lo primero que tendríamos que pensar, por eso yo les pido siempre que recurran al trabajo epistemológico, al trabajo reflexivo, porque lo primero que la epistemología produce es una orientación global en el campo de los saberes. ¿Por qué digo que es una orientación global? Porque nosotros admitimos a veces hablar de la ciencia, pero hay que reconocer que ciencia más bien se escribe en plural. No hay una ciencia, hay tipos de ciencias. Hay ciencias formales, hay ciencias naturales, hay ciencias humanas. El equívoco mayor, que se extendió prácticamente en todo el siglo XX, es haber pensado que una forma de cientificidad, que son las llamadas ciencias de la naturaleza, constituyen un paradigma único. Y ahora lo que muchos se encuentran cuando quieren hacer proyectos de investigación es que sobre problemas complejos que no admitirían un enfoque positivista, se forza un enfoque positivista, cuando la diferencia epistemológica de fondo es que cuando nosotros pensamos al sujeto humano y toda la complejidad que tiene, entonces necesitamos recurrir a modelos de conocimiento donde, más que aislar variables y ponerlas en correlación, de lo que se trata es un esquema, como dice Miguel, es un esquema sistémico, un esquema de la totalidad, un esquema en el cual tengamos otro tipo de categorías para hacer pensable un fenómeno complejo, ¿no? Entonces, de entrada, hago este señalamiento porque, digamos, el psicoanálisis discute mejor con las ciencias humanas. ¿Por qué digo que discute mejor? Porque por lo menos en las ciencias humanas hay esa cierta sensibilidad de que lo que está en juego es tan complejo que no se puede decir en relaciones de causa y efecto. Y aunque discutimos mejor con las ciencias humanas, de todos modos hay algo que es muy difícil para las ciencias humanas que se pueda entender, y que es efectivamente que existe algo que para muchos sujetos es irracional, para nosotros es perfectamente racional, es decir, es comprensible, aunque esa comprensión se encuentra limitada por ciertas condiciones que veremos, ¿no? Es decir, sigo hablando de esta cuestión de que lo más singular, lo propio, el punto donde nosotros somos delirantes, donde estamos enloquecidos, donde nuestra parte, digamos, absolutamente privada nos va llevando a cuestiones que nosotros mismos desconocemos, es decir, ese territorio que Freud le llamaba el inconsciente, y que Lacan va a hacer un par de operaciones sobre el inconsciente para mostrarnos que inconsciente tiene una parte del lenguaje y tiene una parte funcional, ¿no? Es decir, algo que tiene que ver fundamentalmente con algo que se descubre por medio de la palabra, pero también que se puede
encontrar o entender a partir de una categoría que él trabaja muy fuerte, que es la que Villers nos va a insistir en el video que vamos a ver por la tarde, que es este rollo de lo real. Vamos a tener chance por lo menos de señalar algunas cosas. Entonces repito un poco la entrada, ¿no? Por un lado sostengo que el problema que tenemos a veces para entender la cientificidad es que hay una idea muy cortita, muy pobre, muy limitada de lo que es la cientificidad. Hay que ampliarla en principio. Y una vez que la ampliamos, también vemos que el psicoanálisis tiene una inserción un poquito difícil porque nuestro terreno es lo más singular y dentro de eso singular es aquello que en ocasiones ni siquiera se puede representar como lo que Freud llamaba la pulsión. Esto es parte, digamos, de la complejidad que tiene nuestra disciplina. Como nuestra disciplina se constituye también de una manera curiosa, entonces esta disciplina del trabajo es la que hace que cuando hablemos de psicoanálisis, insisto, primero exponemos nuestra versión del psicoanálisis, en segundo, pues el resultado de nuestro propio análisis, ahí es donde está la dimensión sintomal, y tercero, hasta que tenemos un cierto recorrido, es cuando podemos formalizar y transmitir ciertos elementos. Si nosotros transmitimos sobre todo desde la dimensión sintomal, pues obviamente, aunque digamos que estamos hablando del psicoanálisis, estamos hablando de nosotros. A mucha gente no le gusta exponer la clínica porque lo que nosotros decimos es siempre el sujeto que habla de la clínica, antes que nada, está hablando de sí mismo. ¿Sí? Por eso la cuestión del secreto profesional para nosotros tiene sus bemoles, es decir, el secreto profesional no es una cuestión moral. Nosotros no guardamos la identidad del paciente en el sentido de, ay no, es que eso está mal, es que eso no es ético, aunque la gente repite ese tipo de cosas a veces sin saber por qué las está repitiendo, ¿no? Todos tenemos reglas claras para transmitir las cosas. ¿Por qué no hablamos de la vida de los pacientes? Primero porque no vamos a exponer a un sujeto cuya vida privada se expresa de una manera muy singular, bajo condiciones particulares. Evidentemente hay cosas que para uno son vergonzosas, ya después veremos todo ese ruido de la vergüenza, etc. Pero en fin, cuando uno las expone, evidentemente uno las recibe en esa instancia singular. Entonces comunicar el peso que tiene una palabra a un público extenso no es así como que tan sencillo, porque fuera de contexto hay cosas que pueden ser delirantes y dentro de un cierto contexto son perfectamente lógicas y coherentes, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda razón es porque tampoco vamos a hacer del psicoanálisis una teoría del chisme, que no vamos a darle elementos a los otros para que gocen con la vida ajena cuando la primera que tienen que resolver es la vida propia. Esa es una segunda razón lógica. Y una tercera, Freud lo dice de una manera muy curiosa, dice, si nosotros simplemente ocultáramos el nombre y habláramos de lo que la gente nos dice en análisis, dice, sería muy difícil reconocer al compañero de punto. Es decir, en algún sentido se burla un poco porque dice, cuando se habla de ese tipo de cosas que aparecen durante el análisis, diría Freud que nadie reconocería que se trata de un sujeto común y corriente, ¿no? Cuando Freud nos expone, o sea, cuando exponemos al gran público, ¿no? Se escucha hablar del complejo de Edipo y se escucha hablar de las cuestiones incestuosas del niño hacia la madre, ¿no? Lo primero que un sujeto común y corriente hace es que dice, bueno, pinches loco, ¿no? Seguro que hay algún loco así, pero seguro que para que eso pase tiene que haber una degeneración, eso no puede ser universal. Y pienso que esa sería la característica normal de un sujeto por la manera como se ha constituido el psiquismo. Entonces, digamos, Freud dice, si habláramos de esos secretos de la clínica, evidentemente no sería sencillo reconocer al compañero de punto, a menos que que no podamos diferenciar el terreno estrictamente clínico del terreno estrictamente chismesco, ¿no? Es decir, ¿por qué digo chismesco? Pues porque en el chisme, evidentemente el chisme no se va a acabar nunca en el planeta Tierra por una razón muy sencilla, ¿no? Les he dicho siempre que lo que hace placentero el chisme es acabarle la honra a otros sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Produce un cierto efecto de placer. Y en segundo lugar, a partir del chisme, uno comunica todas las fantasías que ha producido sobre el otro sujeto. Por eso les decía que salvo que uno sea muy ingenuo, muy bruto o goce con el relato de los demás, cuando una persona habla de otra, en sentido estricto nos está hablando de sí mismo. Porque en sentido estricto, mientras no nos sentemos a escuchar a una persona, nosotros no tenemos acceso a la verdad subjetiva. Pero yo coincido, si se hablara, repito con Freud,
Si se habla de algunos aspectos íntimos de lo que nosotros hablamos en análisis, nadie podría saber que esos somos nosotros, porque en verdad hay loqueras que solamente nos pertenecen a nosotros. Por eso dice Freud, bien, dice, conservamos el anonimato, dice, porque en sentido estricto, lo que decimos sacado de contexto pareciera no pertenecerle a una persona común y corriente, ¿no? La persona que se relaciona en el mundo igual o con modalidades peculiares de lo que puede relacionarse con otra. Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos reglas. O sea, por eso me gusta mucho el planteamiento que hace Miller. Dice Miller, nosotros no tenemos una técnica. El psicoanálisis jamás puede reducirse a una técnica. Lo que nosotros tenemos son principios. Es decir, que rigen al aparato. Y como esos principios son principios que rigen el fenómeno que nosotros estudiamos, que es el psiquismo, por eso cuando no hacemos o hacemos ciertas cosas, no es ni por escándalo moral, ni porque esté bien o está mal, sino porque esos principios nos hacen que acatemos voluntariamente cierto tipo de reglas, porque si no acatamos esas reglas, entonces no estamos al interior del fenómeno que decimos que estamos, ¿no? Por eso dice Lacan, se trata de una cuestión ética entendida, la ética como aquella forma de acción recta en función del tipo de fenómenos que nosotros investigamos, ¿sí? Es decir, el problema de la ética es cómo podemos establecer ciertas reglas de carácter universal para nuestra acción, y estas reglas, sin embargo, no dependen ni de la moral, ni de una forma de escándalo, ni de lo que está bien o está mal. Para que el fenómeno psíquico funcione, se revele, se siga y se transmita, nosotros seguimos estos principios. Entonces, no sé si me explico por qué queda claro. ¿Por qué guardamos la identidad del paciente? Entonces decimos bien, nuestros principios nos dicen que es necesario por esto. No es por el secreto profesional. ¿Cuál secreto profesional, por Dios? ¿No? Es que nosotros no hablamos porque somos muy éticos. No, estás moralizando cuando lo dices así. Y conste, moralizar, o como dice el amigo Sabater, el filósofo, una cosa es la moralina y otra cosa es la moral. La moral depende de un cierto sistema de valores. La moralina es el escándalo que siempre se antepone al pensamiento lúcido o a la argumentación. En el caso nuestro, cuando hablamos de principios de carácter ético, lo que estamos diciendo es la forma de encontrar, la forma de descubrir y la forma de transmitir está sometido a ciertas reglas. Por eso, más que secreto profesional, hay reglas para la transmisión, ¿sí? No vamos a hacer con el psicoanálisis exactamente lo contrario. Si para mí, lo voy a decir así, me vale, como suene, ¿no? Pero si el psicoanálisis en gran medida es una práctica liberadora, o imagínense que al transmitirlo lo transmitimos como una práctica que al sujeto más bien le agrade porque es una forma impune de gozar, ¿no? Así no. El psicoanálisis, antes que nada, expone a quien lo transmite a su propia singularidad. Insisto con eso, ¿sí? Ese es, digamos, nuestro punto de partida. ¿Por qué expongo esto como punto de partida? Bueno, sencillamente lo planteo así, porque evidentemente tenemos en psicoanálisis una pluralidad de posiciones, que si nosotros partiéramos de que el psicoanálisis se dice en plural, pues hay teóricos del yo, hay kleinianos, y dentro de los lacanianos hay la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, los foros de psicoanálisis, algunas otras escuelas que se derivaron de Lacan, y un chorro de entusiastas que a partir de algunos rasgos no siempre muy claros en la enseñanza de Lacan, dicen que saben de psicoanálisis, se autoautorizan como analistas y lo único que hacen es producir una relación sintomática. Por eso estamos obligados hasta cierto punto, cuando hablamos de psicoanálisis, a decir bien que es para nosotros el psicoanálisis y por qué un psicoanalista, sin ser, digamos, ese modelo de pureza o ese dechado, digamos, de virtudes, a final de cuentas, cuando se compromete con una ética, la ética no puede estar, digamos, o no puede partir de una separación tajante entre la vida personal y la vida profesional del sujeto, ¿no? Es decir, hay un compromiso ético del sujeto. Y decir compromiso ético también es clarificar algunas condiciones bajo las cuales nosotros nos hacemos cargo de ese discurso que decimos que es un discurso claro. En fin, ahora lo que entiendo. Si nosotros partimos
de esa versión que hemos promovido del psicoanálisis, yo he insistido siempre con que el primer punto, podemos estudiar la historia del psicoanálisis. La historia del psicoanálisis, pues la necesitamos como un saber, porque necesitamos saber de dónde surgió, quién lo inventó, cómo fue, qué ocurrió, cuáles fueron los textos básicos, qué descubrió, etc. Pero si se nos pierde el aspecto central de lo que está en juego, podríamos decir esto. ¿Qué es lo que Freud verdaderamente inaugura cuando descubre ese territorio o ese campo de conocimiento que hoy le llamamos psicoanálisis? Entonces pregunta para los demás. A ver, ¿qué inaugura Freud? ¿Escucho? Ya se la saben, no sean típicos. ¿Qué inaugura el maestro Freud? Harry Professor. ¿No? Qué tímidos son. Vamos a decirlo así. Una relación inédita. Con el saber. ¿Por qué decimos que es una relación inédita? Si nos vamos inclusive a la historia, si nos vamos a los estudios sobre la estética inicialmente, ¿qué es lo inédito en Freud? Pero entonces, ¿qué los anteriores a Freud no escuchaban? Sí. Coincido con la respuesta, sí, no. ¿Por qué sí, por qué no? Porque sí, porque obviamente los pacientes podrían mostrar desde el punto de vista médico una sintomatología, pero después, pero los médicos de esa época revisaban a las pacientes y decían, pues esta no tiene nada, vaya, anatómicamente está sana. Pero lo que digamos que no se ubicaba todavía era la condición subjetiva del sujeto. Okay. No era una localización en el escucho. Ok. Está bien, se entiende. A ver, ¿qué más? ¿Tiene abunda un poco más, Ana? Que también ese saber o ese conocimiento tenía, estuvo involucrado también el propio, en ese entonces, el médico, ¿no? Porque no era un analista, un psicoanalista como tal. Ajá. Porque se recuerda a Freud, eso es un poquito lo que pasa, ¿no? O sea, él va descubriendo ciertas cosas, hay un punto donde él dice, ya no voy, pero definitivamente porque él estaba incluido de cierta forma en ese conocimiento, en esa producción de esa, ¿no? Me narraron una anécdota que nada más porque me la contó la mamá, la transmito así, me la contan en el pasillo prácticamente. Viene aquí, digo, y hasta no les voy a decir para que cuando sepan de ese sujeto salgan corriendo para el otro lado, ¿no? Dicen que hay un neurólogo yucateco que viene aquí a la isla, frecuentemente el doctor Joao. No sé cómo se apela, pero cuando escuchen doctor Joao salgan corriendo para el otro lado. Sí, por la anécdota que me contaron, es una anécdota que me pareció a mí terrible, ¿no? Hay un niñito inquieto, huevas, distraído, etc. Entonces este hombre lo ve, está platicando con la madre y le dice, ese muchacho dice, tiene déficit de atención con hiperactividad. No se saca, ¿no? Y usted cómo sabe, la experiencia que yo tengo y mis conocimientos me permiten diagnosticar eso. La madre se saca mucho de onda. El muchachito cuando escucha esto, porque esto es en presencia del muchacho, la mamá es educadora, me dice el muchacho, dice, es lo que a veces me preocupa, dice, porque se traba, se crispa, dice, se empezó a poner así, sí, se cayó. Dice, esas cosas a veces me preocupan mucho de mi hijo, porque yo creo que sí, algo tiene. Entonces, el muchacho a ver, ven acá, le dice. El muchacho se queda parado, ¿no? Le empieza a dar instrucciones a este hombre y el muchacho se opone, además, un chico de 8 años, está crispado el muchacho de la molestia o del enojo. Y entonces la madre le dice, pero entonces es necesario, es urgente que se le atienda. Y le dice una frase que es brutal, ¿no?
Y si usted no lo atiende pronto, usted va a ser la responsable que ese niño se convierta en un criminal. Evidentemente el chamaco se traba, ¿no? Se queda trabado. Y dice la señora, eso es lo que me preocupa, ese tipo de reacciones en mi hijo. Y la única pregunta que le hago, ¿no se le hace a usted que esa reacción es lógica porque lo están agrediendo? ¿Cómo? Pero no se le hace una agresión lo que el médico está haciendo con el chico, y eso es una respuesta. Entonces, lo que me impresiona es que la madre no ve conducta, escucha el saber del otro, pero lo que nunca conecta es que están agrediendo al hijo y ella está simplemente mirándolo. Evidentemente, si yo le dijera a este señor Joao, que por fortuna el único Joao que yo he conocido es el grupo de los Joao, que desapareció por la música, así parece que quedaron bastante bien, los recomiendo los Joao, no a Joao. Cuando este hombre, alguien le quiere rebatir, de repente el comentario que hace frecuentemente, también me lo refería esta señora, me decía, bueno, a ver, ¿quién sabe aquí? ¿Usted o yo? ¿Quién fue el que estudió? No, pues usted, entonces cállese y sométase al tratamiento. Bueno, es una anécdota tosca, bruta, pues es una anécdota, evidentemente que sí, cuando uno las escucha, yo sí las transmito en sentido estricto, porque cuando está transmitida de primera mano de una madre que fue sometida, bueno, que ojo, tampoco es inocente, ¿eh? O sea, porque por un lado es correcto que no sepa, pero es brutal que evidentemente no pueda registrar el enojo de su hijo en relación con lo que el otro está diciendo. O sea, en verdad no puede uno entender cómo puede desconectar. Digo, sí se puede entender si es una modalidad obsesiva, ¿no? Cómo puede desconectar evidentemente una causalidad directa, convertirlo eso en comportamiento y luego simplemente en saber, como si no tuviera que ver una cosa con otra, ¿no? Como si los seres humanos no fuésemos eso, producto de la palabra y de la palabra del otro. Digamos, es quizá la dimensión más elemental, ¿no? Sin embargo, lo brutal, evidentemente, es que lo que Freud hace desde el inicio, que es absolutamente diferente de la disciplina de la cual él viene, es que el saber no lo posee él, ¿no? Evidentemente no llegó a esto de primera mano, llega primero por curiosidad. Llega, según dicen, es que era un hombre ambicioso, sí, como hombre es cualquier cosa. Por eso cuando leen ustedes a Lacan, cuando mando a algunos a revisar, por ejemplo, esa parte donde Lacan cuenta el sueño de la inyección de Irma, Lacan, inclusive dice, es que no entiendo, Freud, dice, Lacan habla del ego de Freud y del sujeto Freud. Luego vean el contexto, vean cómo lo que Lacan quiere decir. Sí, podemos decir que Freud fumaba, que Freud era moralista, que Freud coleccionaba cosas, etc. Sí, era parte del ego freudiano, de la persona Freud. Sin embargo, cuando se coloca en relación con el paciente, más allá de Freud persona, la parte que él paga, por eso Lacan dice también se paga con persona, es exactamente dejar de lado sus apetencias, sus valores, sus formas de escuchar y sus propias creencias para ceder el saber del otro lado. A diferencia de esta postura brutal que yo les comento, de que aquí quién sabe, es decir, hable, yo le escucho. Es decir, es el primer movimiento que Freud hace, que es muy bobo, pero es muy importante. Lo que se sabe no está del lado del que estudió, ¿no? Por eso alguna vez que una de sus compañeras me mandaba una broma por internet, bueno, no una broma, uno de esos rollos así, de esas misionadas que te mandan como para que reflexiones, no sé. Te mando esto porque tiene un mensaje motivacional o alguna parte que te va a hacer reflexionar. A veces no las hablo, a veces me divierten, pero a veces ni las hablo. Es una broma feroz. Es la anécdota esta que mandaba Erika, una egresada, de un güey que se le descompone una computadora que le salió carísima, ¿no? Entonces llega, nadie la puede reparar, entonces manda un técnico así, manda un técnico que es experto, pues el técnico la revisa y dice, ay, se la pasó un dormir. Ya pide el tornillo, ¿no? Y ya me pasa sus modelos, sí, como no, y le manda la cuenta. Y cuando le manda la cuenta, le manda una cuenta de $10,000. Entonces el otro dice, oye, ¿por qué me cobraste tan caro? Entonces el tipo desglosa, ¿no? Y le dice, $1 por apretar el tornillo, ¿no? 9,999, o no sé cuánta cantidad, por saber qué tornillo apretar. Entonces, esta lo manda así como para que uno diga,
cobramos por lo que sabemos, no por lo que hacemos, ¿no? Entonces, como todos sus cuates son de cierto nivel, que no digo nombres, todo el mundo se ríe y dice, sí es cierto, yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Entonces yo le regreso un poco el comentario y le digo, y en nuestro caso no es así. Lacan incluso era más tosco porque decía, nosotros cobramos inclusive, somos estafadores, ¿no? Es una estafa. Y aparece publicado en los periódicos de París, es una estafa de psicoanálisis, ¿no? Y lo que él decía que era una estafa, decía, bueno, es que hay que trabajar es el paciente, ¿no? Y en ese sentido el analista es interbuenas, el que trabaja es el otro, porque pues es el que sabe. Ahora, evidentemente, la dirección de la cura, el señalamiento, la interpretación, sí tiene que ver con un saber, pero no es eso lo que se cobra. Lo que se cobra en todo caso es el valor subjetivo que para alguien puede tener todo lo que está escondido en su relación con el dinero, ¿no? El dinero aparece como una pieza, como una forma de satisfacción. El dinero tiene que ver con una relación subjetiva. Es decir, no es un cobro en el sentido social. Por eso le decía yo a esta mujer, bueno, si usted alguna vez escuchó sobre el psicoanálisis, no ande diciendo jaladas. Eso está bien para algún gremio que cree que los estudios o el saber acumulado, el peso del saber es lo que se le cobra al otro. Para nosotros el fenómeno no funciona así. Insisto, por eso hasta para hacer chistes tenemos que ser mesurados. Si estamos metidos realmente en el psicoanálisis, si no, digamos lo que nos dé la gana, ¿no? No se trata de una práctica de saber en ese sentido. Inclusive para nosotros las reglas técnicas evidentemente tienen que ver con eso, con principios. No tienen que ver directamente con ese tipo de conceptos. Entonces repito la parte inicial. ¿Qué es lo sobresaliente en Freud desde el inicio? Primero, callarse, olvidar los saberes que él ya posee para permitirle al otro que hable de lo que le pasa. Porque imagínense, en lugar de forzarse por tener que saber, encontrar o descubrir lo que le pasaba a aquellas histéricas que siendo mujeres normales o mujeres sanas, de todos modos tenían manifestaciones corporales que no eran ficticias, que no eran inventadas ni dependían de su voluntad, Freud encuentra evidentemente que quien sabe de eso son ellas, y que evidentemente la única forma de tener acceso a ese saber, un saber que se le va mostrando además un saber paradójico. ¿Por qué digo que es paradójico? Porque el sujeto sabe, pero no sabe que sabe. Es ahí donde empiezan los juegos de palabras lacanianos, ¿no? Es decir, ¿quién sabe? El sujeto, ¿no? Pero no sabe que sabe. Sí. Pero esto que no sabe que sabe, sin embargo, también es un saber cuyas reglas hacen imposible que él sepa de manera directa. Es decir, es la idea del inconsciente, para que vean que Lacan puede parecer muy complicado cuando lo leemos, pero cuando entendemos la lógica, Lacan es esencialmente sencillo. Solo se transmite de manera compleja cuando no lo hemos entendido, cuando es nuestro síntoma, cuando estamos muy embromados con el saber. Insisto, paradójico saber. Primero, el que sabe es el sujeto. Conforme Freud más escucha, se da cuenta que es un saber que el propio sujeto posee, pero que él no sabe que lo posee. Él sabe de sus secretos, sabe de las cosas que no le cuenta a nadie. Lo que no sabe es que detrás de los secretitos y las cosas que no le cuenta a nadie, existe todo un saber organizado que tiene reglas, que es todo lo que formaliza desde la primera tópica, y que este saber que tiene reglas, sin embargo, es un saber que el propio sujeto no sabe que posee y que a veces como tal es inaccesible de una manera directa. Acuérdense todo lo que encuentra en la primera tópica. Es un saber al que solo tenemos acceso, no de una manera directa, no de una manera racional consciente, sino que es una forma de racionalidad en el cual, por el síntoma, por el sueño, por el lapsus, por el acto fallido, por el chiste, es decir, por los quiebres, por las fracturas del discurso, por nuestra pequeña locura cotidiana que estamos acostumbrados a lo que soñé, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? También estamos acostumbrados a que estamos loquitos en esa parte, ¿no? Pero despertamos y decimos, ay, qué bueno que estoy soñando, nada más que no que un sueño. De eso sabemos. Lo que Freud nos muestra es que en esas lagunas, en esos cortes, en esos quiebres de saber, en esa locura, es donde existe todo un saber organizado que tiene reglas, que le llaman inconsciente, que nos dicen que está sometido al proceso primario, nos dice exactamente que operan ahí la condensación, el desplazamiento. Es un saber que tiene reglas y por lo cual él piensa, él
deduce, él va encontrando que efectivamente es un saber que podemos encontrar y que podemos entenderlo y que podemos interpretar. ¿Sí? Entonces imagínense, el primer desplazamiento, el que sabe es el otro, nos corresponde escuchar. Segundo problema que hace Freud, ¿qué nos dice antes de saber? ¿Qué características tiene este saber? Entonces vamos a ponerlo así, dentro de nuestros principios. Vamos a ponerlo como finca, si fuera una clase así bien chida. Entonces, primero, el desplazamiento del que sabe es el sujeto, no el médico, el clínico, el analista, etc., ¿no? Segundo, es un saber paradójico. Es decir, no sabe que sabe. Sabe. ¿Qué más? ¿Qué características tiene centrada aquí hacia el cuerpo? Primero que lo que el sujeto sabe, esa parte del saber tiene que ver con la sexualidad. Ah, esa es la otra parte horrorosa. Tiene que ver con la sexualidad. Y es una parte ortodoxa y central, que bueno que la trajo a cuento Alejandra, que es un saber sexual. Aquí voy a hacer un recorrido rápido a reserva que lo vamos a desarrollar un poco más ampliamente. ¿Por qué es un saber sexual? Porque primero se lo toca a Freud bajo historias amorosas, historias de genitales, historias de cosas raras. Evidentemente, cuando hablamos de la sexualidad así entendida como sexualidad adulta o sexualidad genital, por más rara, por más loqueras que tenga, esto a lo mejor era escandaloso en el siglo XIX, pero en el siglo XXI, ya a las 10 de la noche pasan novelas donde dice mi suegra que todo se pinta los ojos contra todo, ¿no? Es una forma de decirte, pues, esas alturas del partido, ¿quién se escandaliza por las historias de genitales, ¿no? Yo pienso que si leemos bien a Freud, el problema no es la genitalidad. El problema es que para Freud, es decir, la pregunta es, oiga, ¿y por qué exactamente la vida sexual de los seres humanos es susceptible a tanto tipo de loqueras? Eso no se presenta en la naturaleza. En la naturaleza no hay paidofilia, no hay zoofilia. Bueno, sí hay zoofilia, pues son animales, pero no hay paidofilia, no hay todo ese tipo de locuras, no hay animales exhibicionistas, no hay nada de eso en la naturaleza. O sea, Freud dice, bueno, que tiene la sexualidad. Ustedes saben que primero se le devela como una historia de cosas inconciliables con los aspectos éticos o morales del sujeto. Esa es la primera parte. Después aparece la segunda parte, que es la parte que es absolutamente espantosa, ¿no? Que hasta acá, si hubiera sido una teoría de la sexualidad, Freud hubiese sido más o menos tolerado, pues total, a las 3 de la tarde en Telefito, o sea, nos dicen cómo hay que hacerlo bien chido, que lo único que es una cuestión de técnica, y si no tenemos la técnica apropiada, es cuestión de comunicación y de técnica, no hay problema, ¿no? Quitarse los rollos morales, comunicarse bien, decirse que se va a hacer, y hasta te enseñan todos los juguetes sexuales. Ay, padrísimo. No es cuestión de gimnasia, de comunicación, no es ese secreto del asunto. Es decir, si ahí se hubiera quedado Freud, si Freud fuese lo que muchos delirantes dicen, que fuera solamente un pansexualista, pues hasta ahí, a lo mejor en el siglo XIX lo rechazas, pero en el XX y en el XXI, pues yo creo que hubiera sido ídolo, ¿no? O esa camiseta que alguna gente desarrolló, que esa me encanta, no sé, se llama La que el hombre tiene en mente, donde está el perfil de Freud, y si uno lo ve atentamente es una mujer desnuda, ¿no? Y las cejas de Freud son el pubis, no sé si la han visto. ¿No la han visto? Ah, pues vean, búsquenlo en internet, seguro que está. Se llama Lo que el hombre tiene en mente. Yo lo vi en camiseta, ¿no? Está el perfil de Freud, y es una mujer que está hincada así, la que está haciendo el perfil. O sea, la rodilla de la mujer es la que hace la nariz. Entonces, está muy ingenioso, pero hasta ahí Freud hubiese sido solamente pues un teórico de la sexualidad que en el siglo XXI fue uno de los ídolos contemporáneos. Y ya vimos que no, ¿verdad, Jonathan? Ya vimos que no es así. La otra bronca que aparece es que lo que nos muestra es ahí donde Freud se convierte en un hombre insoportable, es exactamente que nos habla de la sexualidad infantil como tercer psicónimo. Ahí es donde uno dice, como dicen, decían mis hijas cuando estaban pequeñitas, piros. Esto
construye diferente la sexualidad infantil, porque si la sexualidad infantil es la que está en la base de todas las loqueras y perversiones del adulto, y si se supone que hay una cierta universalidad en eso, que pasamos, que todos somos cuando niños perversos polimorfos y la cosa que nos cuenta de los neuróticos es propia de los sujetos normales, es ahí cuando la cosa dice, ah, no, pero que el otro esté pinche loco, enfermo, que sea un degenerado, pasa. Pero que yo sea ese pinche chamaco que tú dices incestuoso y maldito, allá no es. Así ya no. Ahí es donde el psicoanálisis evidentemente se demuestra como una forma de saber sobre esa sexualidad infantil, que es lo que verdaderamente le conmueve a los contemporáneos de Freud y también a los nuestros. Se les muestra como una teoría que es espantosa. Nos decía Jonathan ayer que en Francia están intentando prohibir el tratamiento de los autistas, que los psicoanalistas atiendan a los autistas, ¿no? Lo más interesante es que no es una prohibición para el gremio psi. Si son terapias cognitivo-conductuales o son otras aproximaciones, no hay bronca, no hay bronca. La bronca es con el psicoanálisis. Eso es lo que es curioso. Entonces uno sigue pensando exactamente como este artículo que tradujo Susana Rodríguez de Michel Onfray, este imbécil filósofo, si se le puede llamar así, francés, que escribe una serie de cosas difamatorias en relación con Freud, y que el título del trabajo de Elizabeth Rudinesco es así, bueno, ¿por qué tanto odio? ¿No? O sea, ¿por qué? Si al final de cuentas la psicología conductual, la cognitivo-conductual es paupérrima, o sea, ni siquiera es pobre, no es paupérrima esa madre. ¿Por qué siendo de esa pobreza enorme? De todos modos es preferible que para los gobiernos que un cognitivo-conductual atienda un trastorno de autismo que lo atienda un analista. Dicen, es que no hay garantía, pues con nosotros tampoco, si tú eres a la razón. En realidad, dicen por ahí los gringos que ya ven que hacen estadísticas en todo, que un 30% de los pacientes se curan aunque el terapeuta sea chafa. Que no importa la corriente, el 30% sale, el 70% no, pero el 30% sí. Obviamente eso sacan estadísticas en todo, ¿no? Y además eso es una cultura, a mí me encanta, son tan inteligentes y tan profundos que de repente he visto que tienen competencias bien interesantes como descubrir huesitos de characo, ¿no? Por eso me encanta la cultura norteamericana. Las universidades, algunas me producen envidia por todos los recursos y todo lo que logran, pero fuera de 2 o 3 universidades que me dan envidia por todo lo que hacen. De la mala, no de la buena, no hay envidia de la buena. Lo demás me parece una cultura muy divertida, muy mala. En fin, esa es la sexualidad infantil. Sobre la base, esto nomás se lo doy como para ver si logramos trabajarlo, sobre la base de la sexualidad infantil, es donde Lacan se va a inventar la formulita de aquello real, pulsional de la sexualidad, donde señala la fórmula que la relación sexual no existe. O sea, no se refiere a la inexistencia de la cópula, no tiene nada que ver con eso. Insisto en la línea. De la sexualidad adulta, inconciliable para los sujetos que se topa Freud, al recorrido que va haciendo la sexualidad infantil, así es que real que está en juego la sexualidad, es más o menos el recorrido que llevamos en el psicoanálisis contemporáneo. Ahorita lo que quiero marcar es, fíjense lo brillante de esto que hace Freud. Desplaza el saber hacia el sujeto, descubre un saber paradójico, descubre un saber que es fundamentalmente sexual, si no lo reducimos a historias solamente de genitales, aunque las historias de genitales, cuando nosotros las escuchamos en clínica, pues no es para enterarnos de qué es lo que hace el sujeto con la vida privada, ¿no? Hay una parte donde siempre se respeta el pudor y donde aunque a veces sea muy importante hablar de eso, no es para nosotros un asunto de estar, híjole, así como que disfrutando con las hazañas del otro sujeto. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Es a través de eso es que nos enteramos de todo lo demás, y aparece todo lo demás. ¿Me explico? Entonces, esto es un detalle que es importante. ¿Qué más hay en este saber? ¿Qué más hay en este saber que descubre Freud que lo hace tan paradójico? No sé pensar en la satisfacción. Bueno,
lo vamos a tomar así, lo vamos a tomar de esta manera. Estoy de acuerdo. Vamos a pensar que es un saber que tiene ciertas reglas, así como Freud encontró que pesadilla era el sujeto, que evidentemente ese sujeto era portador de un saber que él mismo desconocía, que ese saber era de naturaleza sexual. Precisamente lo que está en juego en ese tipo de saber hace que para que nosotros podamos analizar a otro, el primer, digamos, quizá el primero y único requisito es que nosotros podamos construir la posibilidad de ser una buena escucha para el otro. Es decir, es un saber en el que estamos implicados. Sí tiene que ver, por supuesto, con eso. Es decir, es un saber que nos implica. Y esta idea de la implicación es que es un saber que no se va a hacer para nosotros accesible, mientras para nosotros enigmático es el propio saber. Lo que a Freud le facilitaba, Freud tenía cuando él empieza a encontrar ese tipo de rollos, lean cuando estén de ociosos y háganlo porque es un ejercicio muy interesante. Nosotros no lo hemos promovido, aunque no estamos peleados con los saberes. O lo único que estoy peleado yo es con esos pinches saberes que no sirven para nada y a través de los cuales el sujeto se oculta y se la pasa haciendo marranadas. Ese es el único problema, ¿no? El saber es importante cuando somos capaces de reflexionar o de convertirlo en concepto, ¿no? Y un saber que evidentemente nos sirva para saber lo que nos pasa a nosotros y un poco entender lo que pasa en nuestro entorno. Entenderlo no quiere decir saberlo, simplemente entenderlo, al menos ser respetuosos. Respetuosos no en ese sentido de que no le digamos a los estúpidos la clase de estúpidos que son. Respetuosos cuando el sujeto está realmente jugado en algo que para él es verdadero. Ante eso nosotros somos extremadamente respetuosos. ¿Me explico? Y sin embargo es un saber para que se devele, tenemos que hacer una cierta producción. Es donde les digo, pues sí, yo por ahí entiendo por qué hay conductistas y cognitivo-conductuales y no sé cuántas mamis clonadas, pues por una cosa simple, ¿no? Porque es una teoría y una técnica que tú puedes aprender de aquí para afuera, ¿no? A ver, pero enséñame técnicas y sin que te impliques, bueno, no, hombre, aquí no funciona así. No, pero es que yo quiero saber, ¿qué hago cuando el paciente viene así? A ver, siéntese, ¿y usted por qué le preocupa eso? A ver, póngase en ese lugar. Construya usted primero la posibilidad de que a usted no le pase lo que le pasaba a los otros. ¿Qué le pasa al sonsonete de Breuer? O Breuer. ¿Qué le pasa a Breuer? ¿Qué le pasa? A ver, si ustedes que se ríen, que ya saben el chisme. Esto es chisme, ya luego lo llevamos a lo formal. A ver, el chisme. ¿Quién era Breuer? Voy a seguir diciendo Breuer nada más por deformación, pero me dicen que parece que le pronuncio al Breuer o algo así, me vale. ¿Qué le pasa a Breuer? Él era mentor de Freud, es un médico que lo acoge, que lo ayuda, que le da exactamente posibilidades de que él se vaya formando, que incluso hasta le hace préstamos porque lo ve como un chamaco inquieto y brillante. Un hombre generoso, un buen médico, un médico prestigiado, un médico valioso en Viena, ¿no? Que como era ocioso, como era inteligente y como era inquieto, empieza a trabajar con las histéricas. Okay. No, aquí no es. Es en el siguiente salón. En el otro. Bueno, hay parte para él. Bueno, perdón, bien. ¿Dónde es? Sígale. Entonces debería trabajar con la hipnosis y está trabajando con la otra. Y parece que en cierto momento esa mujer empieza a tener una pasión como algo así. Mire, piénselo así. Primero, usted póngase siempre que escucha eso. A Freud se le hacía más fácil, aunque se le hacía más fácil, pero luego por eso andaba enloquecido este hombre. Él, de alguna manera, cuando empieza a saber todo ese tipo de cosas, él se histeriza. Y cuando decimos se histeriza, no es que se convierta en una loca o que se enferme, no. Él desarrolla una gran capacidad identificatoria, ¿no? Está con un chiste que me comentaba un cuate, ¿no? Que dice que hay dos cuates en la Argentina, ¿no? Entonces, uno le dice al otro, ¿sabes que yo vivo por allá
en Playa Norte. Pues yo también, cabrón. Oye, fíjate que cuando llego a la casa siempre salen 2 perros a recibir. Yo también, güey. Y así van platicando y tal cosa, y yo también. Y digo, pues no, ¿por qué están tan iguales? Es que son padre e hijo, pero cuando más se les conoce. Haga de cuenta que esa forma de funcionamiento es la que Freud tenía. Es decir, como que al paciente le plantean ciertas cosas, y dice, yo también. Tenía esa capacidad identificatoria para que lo que iba apareciendo, él también lo iba descubriendo en él, o a veces descubría algo en él y luego decía, ¿será igual en el otro? Es decir, no lo andaba acomodando, pero se implicaba en el fenómeno. Por eso digo que es complicado, porque después de un saber en el que estás identificado, convertido en un saber formal, es lo que tenemos que explicar cómo se produjo. Pero al principio esa capacidad identificatoria es la que le hace posible a Freud que lo que las pacientes le heredan, digan, pues sí, cierto, ¿eh? ¿Y tú cómo lo sabes? Los conflictos con el padre, el funcionamiento de la sexualidad, la manera como las cosas inconciliables te producen ciertos efectos, es la vía original por la cual se abre el psicoanálisis. Entonces ustedes imagínense lo que le pasa a Breuer. Hombre mayor, bueno, no mayor, ni era 50, era 40 todavía, barbón, apuesto, el viejo, investido de autoridad, o sea, no era así como algún privilegio que se puede encontrar por ahí, no era la garrapata de niños, no, era un hombre apuesto, era un hombre, si es que ahí en cuanto a que le digo a la garrapata Grinul, porque desde que vi el capítulo me dije, es igualito, se parece mucho, incluso en el concepto de lo que es una garrapata, ¿no? Es muy interesante. Es muy divertido también. Imagínense un cuarentón, apuesto, exitoso, etcétera, con una frágil, histérica, jovencita, con una dificultad para relacionarse con los hombres, pero una mujer seductora en ese momento. Y que conforme avanza el tratamiento, la comunicación de los aspectos íntimos se va haciendo cada vez más. Por un lado, decía, pues es innegable que se pueda producir una corriente de afecto. Sin embargo, ¿qué le ocurre con esa corriente afectiva al doctor Breuer? Yo para que vea que no suena tan feo, ya he contado así, es un fenómeno lógico, ¿no? Ella no sabe qué hacer con eso. Vamos a suponer, y esto es un fenómeno común, ¿eh? Por eso hay que ver en ese tipo de cosas también las cuestiones comunes y la diferencia donde Freud dice el pasito para adelante y donde Breuer da el pasito para atrás, ¿no? Es decir, si esa forma de comunicación, que cada vez es más íntima, empieza a desarrollar en esa intimidad, empieza a desarrollar un componente erótico, una corriente no solamente tierna, sino sexual, de atracción, etc. ¿Qué le pasa a Breuer ya cuando aparece esa forma erótica de funcionamiento? Que los dos se hacen güeyes, ¿no? Así dicho llanamente. No existe, ¿no? Y vamos a trabajar, y hay otra cosa. Ay, seguimos trabajando, y hay otra cosa. Y eso no hablar, eso no explicitar lo que es lo que hace. En el caso de la histérica y ese médico, produce efectos. Primero porque lo no hablado, lo que no se aborda, que se le usa alguna de las características, en qué sentido Freud era valiente, o sea, que encaraba directamente estas cosas. No se hacía güey como que no existía, las incluía, ¿no? Por eso a veces cuando están en formación y pasan ciertas cosas, yo las incluyo, porque es la única forma, no de curarte en salud, sino para decir, ¿para qué esto, No nos hagamos güeyes. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis nos lo enseña. Si no estamos en formación, pues sí podemos suponer que algunas cosas no pasan. Es la manera como hace Breuer con Ana. Esto no ocurre. Y siguen viendo si eso se sigue intensificando. ¿Y qué ocurre después? Nada. Que como buena histérica, lo que va a hacer es una manifestación. En alguna ocasión, lo que sabemos es exactamente que lo llaman de urgencia, que está en pleno ataque histérico. Y el ataque histérico es que está pariendo un hijo del doctor Breuer, ¿no? Entonces Breuer la hipnotiza, la saca del rollo y sale para el otro lado corriendo. Además la mujer de Breuer ya estaba celosa.
porque hablaba tanto del interés que tenía por esa paciente que entre viejas así como, yo no te importa la chica. Ok, las mujeres no se dan cuenta de eso. Ahora, toda la anécdota, tomémosla simplemente como un referente de lo que pasa con esa forma de relación no hablada, no explicitada, y que aquello que no se habla se actúa, según lo que nos está enseñando después el psicoanálisis. Por eso, ahí donde Breuer corre, porque no quiere saber de eso que le va a llevar a otra cosa, porque el secreto ni siquiera es el enamoramiento. Él lo dice de pasadita. En una ocasión una paciente se le arroja los brazos, y la sorpresa de Freud, digo, si hubiera sido Narciso, hubiera dicho, me lo merezco, ¿no? Sí, ¿no? Normal. Pero el viejo, ¿qué es lo que hacía ante ese tipo de fenómenos? Donde decimos, no, este era grande el tipo, por esa sed, esa ansia de saber. ¿Qué hacía el viejo? En esa época no era viejo, por cierto. Sí, no recuerdo el texto, pero hay un texto de Freud que maneja estos aspectos, pone tres funciones, ¿no? Sí. Pone que se interrumpe el tratamiento, se interrumpe el tratamiento, se deja el tratamiento y se empieza una relación con la paciente. Ajá. O la otra, a pesar de que se produzca eso, seguir trabajando. Pero hablando pues a partir de lo que sucede. Y hablando de lo que le pasaba a los discípulos, porque muchos de los discípulos sí interrumpían el tratamiento y empezaban relaciones con las pacientes, casi siempre con resultados desastrosos. Porque lo que Freud, justamente en la parte que no regula, es que no se queda con la parte anecdótica, y en lugar de salir corriendo porque compartan la fantasía erótica, la pregunta es: ¿y por qué se presentó así? ¿Por qué de esta manera y no de otra? O más aún, ¿qué hice yo no conscientemente para que el fenómeno se diera de esa manera? O si se da de esa manera, y porque yo respondo con una respuesta como si tuviera que responder a esa demanda, digamos así, ¿no? O sea, demanda entendida bien en sentido ya, ¿no? Todavía no estoy metiendo ninguna cosa técnica. En ese sentido, cuando yo les digo frecuentemente, lo que Freud nos enseña desde el inicio es que no se recula ante el saber inconsciente, no se retrocede. Esa es una parte muy interesante. Es decir, es un saber, digamos, vamos a ponerle así, que si nosotros retrocedemos como hizo el doctor Breuer, a diferencia de lo que hizo el doctor Freud, es un saber ante el cual él no recula, pero para no recular ante él es porque está dispuesto no solamente a impactarse, sino a producir todos los efectos y cambios que sean necesarios en sí para servirle como escucha al otro. Por eso cuando en la clínica estamos metidos para efectos personales, para resolver cierto tipo de cosas, para satisfacernos de algún modo, entonces siempre vamos a terminar no escuchando al otro e introduciendo nuestras propias loqueras en el campo del otro, que es exactamente lo que Freud nos muestra desde el principio. Por un lado, en la parte que él es muy valiente, más allá de la gente de su época, es exactamente que ante esos fenómenos dice va, pero no va en el sentido de aceptar ninguna propuesta de esa, sino va, yo quiero saber por qué se presentó así, ¿no? Yo quiero saber exactamente por qué las cosas son de esta manera y no de la otra. ¿Qué hice yo para que el fenómeno se produjera de esa manera? ¿Dónde me coloqué o me descoloqué para que el asunto se diera así y no se pudiera trabajar en otra dirección? Es decir, que ante esos fenómenos eróticos que se presentaban, o mejor dicho, transferenciales, Freud lo que hace evidentemente es tomarlos como eso, como algo que ha sido resultado del propio dispositivo, como algo que al abrir la vida psíquica tiende a cerrarse de cierto modo, y es cuando descubre la transferencia como un propio obstáculo, como un motor. Es decir, lo que el propio dispositivo genera se revierte, pero si ahí reculamos porque tenemos horror a lo que nosotros mismos hemos abierto, ahí es donde efectivamente los tratamientos se tratan. Eso es lo que a Freud lo hacía diferente de los contemporáneos. Tomamos a Breuer como ejemplo, no para decir que el doctor Breuer estuviera mal,
no estaba incluso en su campo de conocimiento. Se aventura a investigar por medio de la hipnosis. Por cierto, una hipnosis trabajada de una manera muy peculiar. Breuer es el que le dice a Freud: la hipnosis no solamente es para adormecer al sujeto y dar instrucciones, también puede servir para explorar la vida psíquica, para encontrar aquellas representaciones inconciliables. Él le marca pues, hacia dónde va el camino. O sea, no era cualquier fondo, ¿no? Era un excelente médico, además, era un hombre respetable que tenía una gran reputación por conservar. Y sin embargo, era un sujeto humano que cuando se le aparece la corriente lógica bajo esa forma transferencial, bajo algo que ha producido el propio dispositivo de escucha o de tratamiento, Breuer retrocede y Freud da un paso hacia adentro. Dice: bien, yo quiero saber eso. No se confunde su ego con aquello que ha producido. Entonces, 4 características para empezar. El saber está del lado del sujeto, es un saber paradójico, es un saber de naturaleza sexual y es un saber que la enseñanza fundamental de Freud es que es un saber para el cual, si queremos tener acceso, la primera condición es que construyamos la posibilidad de no retroceder. Aquí estoy poniendo el ejemplo sexual, pero evidentemente también hay muchísimos ejemplos donde el fenómeno se nos presenta de un modo tal, por ejemplo con la psicosis, por ejemplo en los rollos educativos contemporáneos, que cuando tenemos impactos ante lo que no sabemos, en muchas ocasiones, en lugar de dar el pasito para adelante como hace Freud, lo que hacemos es exactamente el movimiento de Breuer. Salimos corriendo. Por eso hay fenómenos que se cierran en lugar de abrirse. Entonces, mucho tiene que ver con lo que hemos construido como saber. ¿Me explico? Entonces, fíjense, es un saber, pero no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Voy a dejar esta segunda dimensión. Freud avanza de una manera increíble. Freud efectivamente, a través de este descubrimiento, logra entender que hay un sistema, que son 2 sistemas que están conectados, que tienen reglas. A uno le llama el sistema inconsciente, al otro le llama el preconsciente consciente, que tienen formas de funcionar, que tienen leyes, que hay formas de circular la energía, que las representaciones funcionan de cierto modo, en fin. Después va descubriendo y le va quedando más claro que, amén de todo este aparato inconsciente, existen fuerzas oscuras, terribles, que al sujeto le pueden permitir que construya gratificaciones hasta en las cosas más obscenas, ¿no? Es cuando empieza a trabajar mucho más a fondo el aspecto físico. Y tiene diferentes momentos que se detienen y dice: ay, vamos a pensarlo. Por eso hay trabajos conceptuales así bellísimos, el de la represión, lo inconsciente, pulsiones y sus destinos, en fin. O sea, tiene momentos así de mucha lucidez, de gran formalización, pero sigue batallando siempre con lo clínico y con sus implicaciones. El asunto, sin embargo, es que Freud, siendo un genio, un descubridor, el hombre que no retrocede, el hombre que es implacable ante esa verdad del inconsciente, también es un hombre que tiene sus propias limitaciones, que nos deja el psicoanálisis en un estado paradójico, en un estado como que, por un lado, de una gran organización, de grandes avances, de una obra que podemos consultarla, que está puesta en 24 tomos, más la parte de introducción que hizo Strachey, más por esa parte obsesiva, que para eso los los obsesivos, ese tomo donde pone todos los datos y se dan a la tarea de que este concepto aparece en tal obra y aparece así, se cambia. Hay que tener paciencia, y es un trabajo enorme, bellísimo, etcétera, aunque no sirve a veces para mucho, pero para otras cosas de investigación sirve mucho, ¿no? Una chulada de la gente de trabajo. Y sin embargo, a pesar de que nos deja una obra madura, con muchas condiciones, etcétera, también nos deja como legado una obra que en gran parte sigue siendo sintomática. Ayer Jonathan me decía, ¿cómo era la frase? Decía: el psicoanálisis nace o tiene en la época contemporánea un pecado original. ¿Cómo era, Jonathan? Sí. No importa, no se cite a sí mismo.
que ayer estábamos comentando un poco sobre una frase que decía Lacan sobre que el psicoanálisis está como que destinado a desaparecer. Entonces, porque el psicoanálisis contenía que, no sé cómo la frase, pero contenía el mismo género para que desapareciera. Entonces estábamos pensando un poco sobre eso. Yo le comentaba que... Este es modesto de Jonathan. Entonces, me acordaba pero un poco de lo que planteaba mi idea, ¿no? Sobre este despertar constante, de los restos que quedan sin analizar. Entonces pensaba un poco en Freud cuando en algún momento usted había comentado y en algún otro lado había escuchado que el psicoanálisis tenía o sea, como cuando se concibe también como un pecado original, que es la parte no analizada en Freud. Y había recordado algo de parte de la histeria de Freud, pero pero que el punto así como se da esa parte no analizada en Freud. Vamos a ponerlo así. Así lo vamos a poner. ¿Sí se dan cuenta cómo llegamos a este punto, Ana? O sea, lo que quiero primero mostrar es esto. Es un saber que Freud descubre haciendo cierto tipo de modificaciones y produciendo una hermosa teoría que además se la formaliza hasta cierto punto. Y sin embargo, cuando él muere y deja ya una institución analítica, deja muchos textos, deja una enseñanza, lo que nosotros recibimos desde Freud, de todos modos parece ser que el recorrido de Lacan es exactamente mostrarnos que el psicoanálisis tiene un pecado original. Es decir, no se entiende bien lo que Lacan hizo si no entendemos exactamente qué es lo que motiva el trabajo lacaniano. ¿Sí me explico? Por eso cuando decimos bien, Freud es un genio, descubre un campo de conocimiento que incluso va más lejos que la singularidad. ¿Se acuerdan cómo comienzo hoy? Diciendo exactamente que el problema que tenemos cuando queremos construir el psicoanálisis es que primero el acceso es absolutamente singular. Segundo, que hablamos del psicoanálisis desde una dimensión que es absolutamente sintomática. Por eso, aunque yo diga yo soy teórico de yo soy lacaniano, soy kleiniano, las primeras versiones que damos son absolutamente de síntoma. Freud por una parte lo ve más lejos que esa parte sintomática, pero por otra parte hay algo que es absolutamente sintomático en Freud. Y esa parte sintomática, eso que dice Jonathan, el pecado original del psicoanálisis. El psicoanálisis nace con un pecado original que es el que va a motivar el trabajo lacaniano. Para decir, para que esto se trate de psicoanálisis en el sentido formal y no dependa solo de la obra de ese gran creador, que aquí tenemos que extraer la parte formal y quitar la parte sintomática. Ese es el trabajo de Lacan. ¿Me explico? Por eso me opongo a las otras mamis clonadas donde viene Lacan, introduce un nuevo paradigma, viene y le dice a Freud la ley. Por favor, seamos serios. Y es ahí donde, por ejemplo, esa frase que tú dices se puede leer de otra manera, como lo dice Miller. Dice, se trata del psicoanálisis. Solamente en 2 o 3 obras lo habré que así, no porque esto nada más es por asunto de juego, ¿no? Es decir, es el psicoanálisis, dice, se trata menos el deseo de Freud. De esto se trata el psicoanálisis. ¿Sí? Esto sería lo que nos daría el psicoanálisis verdadero. Eso es un poco lo que Lacan intenta hacer. Y todo esto es para entrar exactamente en nuestro tema. Hasta acá las chicas de primero, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Va claro? ¿No hay ninguna duda? ¿Algo que quisieran que abundara, explicara un poco más? En fin, con confianza, ¿no? Estos lugares se me olvidan. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, gracias. A la doctora me puede interrumpir cuando le dé la gana. A ver, ahora sí hay los grupos que están en Gallola.
Cayola en los teatros chilenos es lo que ponen hasta el final, ¿no? A ver, esos grupos que están en Cayola. ¿A qué suena eso del psicoanálisis? A ver, Saraí, que está así como el personaje de Reyes de Perú. A ver, Sarita, ¿a qué le suena esto del psicoanálisis menos el deseo de Freud o es el pecado original del psicoanálisis? Pues es que ahorita que lo puso en el pizarrón, Sí. me acordé de ese, creo que es un seminario de Miller que precisamente se llama El deseo de Lacan. Ah, sí. Y ahí hay una partecita que se me hace muy complicada, no la entiendo. Y de ahí dice que... Tú no me hables de eso. Dice que Lacan es también como que una consecuencia de ese deseo de Freud, Sí. pero referente a la excomunión. Bueno, un poquito explicando para los que no conocen un poquito esa historia. Sí. Lacan fue como que excomulgado de una asociación de psicoanálisis en la que estaba. Pero viene diciendo Miller que Freud como que también forma parte de esa excomunión porque se aparta de lo médico. No sé si lo voy entendiendo. Entonces, pero que esa excomunión es necesaria. Entonces, cuando empiezo a entender un poquito esto, no alcanzo a entender cómo el deseo de Freud, que al mismo tiempo que moviliza toda esta teoría y que precisamente hace esa relación inédita con el saber, al mismo tiempo también limita algo. Muy bien, bravo. Entonces, esa es la pregunta central. ¿Cómo un hombre que nos enseña que puede existir una posibilidad de tener acceso a un saber inconsciente y que hasta nos dice, nos da las categorías centrales, su propia construcción es un obstáculo para mí? Es decir, el que me abre la puerta es el mismo tipo que la va a cerrar y va a decir hasta acá, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ir un poquito más allá? Es un poco la idea, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, igual porque pensaba pienso mucho en que los dos hablan del padre, Lacan y Freud. Entonces, y partiendo también de esto muy difícil que es la sexualidad. Sí. Y me pongo a pensar que un hombre que abre, como usted dice, la puerta a todo este saber sobre la sexualidad. Sí. No alcanzo a entender cómo, pero sé que debe tener una consecuencia muy fuerte en su vida, muy fuerte también que se refleja en lo que hizo, pues en su obra. Y entonces pensaba yo en ese sentimiento de que en varias lecturas he leído de forma, digamos, respetuosa y no respetuosa, cuando mucha gente dice que Lacan vino como que a hacer lo que Freud dejó de hacer, como a tomar las cosas que Freud dejó como que desorden y ponerles un orden y ponerles como que otro camino, como que avanzó, como que dio pasos que Freud no dio. Entonces, pienso en eso, pienso que en realidad siento cuando lo leo como algo raro porque también para mí Freud ha sido así como una lectura con la que yo tenía una relación así como que muy especial, ¿no? Muchos años. Entonces es muy complicado que alguien venga y diga, sí, pero Freud no hizo esto, como que produce algo, y no puedo dejar de pensar que es precisamente por esta figura del padre que nos pasa eso.
y que todo eso tiene que ver en cómo se van haciendo las cosas en el psicoanálisis, cómo va evolucionando y de qué forma Lacan se conecta con ese control. Muy bien. Lo vamos a retomar. Vamos a ahorita retomar una parte, lo vamos a dejar en un momento, porque entonces ya se dejó así el problema, a donde vamos a retomar esta siguiente parte, que es la cuestión del padre. Vamos a hablar mucho ya del padre, viene el padre. Sin embargo, vamos a pensar que en este saber Freud magistralmente revela, después de este saber va tomando una forma institucional. Evidentemente, yo pienso que como cualquier disciplina, si nosotros ya descubrimos un campo, si estamos ya metidos en eso, pues no vamos a permitir que cualquier hijo de la tiznada nos diga que pertenece a ese campo, ¿no? O sea, y no porque sea una cuestión de desangronada o de exclusión o de secta, ¿no? Sino porque hay una cosa sencilla. Si es un campo que tiene reglas y sabemos que esas reglas también preservan no solamente una forma correcta, sino que también sabemos que por lo que el psicoanálisis abre, hay que ser terriblemente cuidadosos por el tipo de fenómenos que puede desencadenar. O sea, a mucha gente le suena exagerado pensar que la gente se puede brotar por este tipo de rollos, siempre y cuando, obviamente, la transferencia esté controladita y sea una comunicación más o menos de yo a yo, va a ser muy difícil que la gente se nos brote, ¿no? Incluso cuando suponemos cierta fragilidad somos muy cuidadosos, pero si abrimos toda la dimensión transferencial en todas sus consecuencias, verdaderamente hay gente que se puede enloquecer. O lo que nos dice Miller en relación con el método: tengan mucho cuidado con la introducción de un dispositivo tal, por ejemplo como el diván o ese tipo de cosas, si presuponemos la presencia de fenómenos elementales, es decir, fenómenos que aparecen como desconectados de la vida del sujeto, pero que nos pueden indicar la presencia de la prepsicosis. Acuérdense que es la única indicación así concreta, precisa, que da la relación del método. Si se presupone la presencia del fenómeno elemental o de algún automatismo, mucho cuidado con producir ese forzamiento regresivo, es decir, váyanse con 10 de plomo. Entonces es una forma de alertarnos de que tampoco es un saber así de lo más inocente del planeta Tierra. Evidentemente, en vida de Freud y por toda la serie de cosas que se presentaban, cuando Freud hace comunicaciones así de francas, ¿no? Oiga, pues si se les erotiza la transferencia, pues tienen 3 salidas, ¿no? Sacan corriendo, cásense o enfréntenla, ¿no? O sea, no hay más que 3 cosas. Y no lo dice como un consejo, lo dice reconociendo lo que ya les había pasado. Pues que hay montones de analistas en esa época que se están formando y que se están formando como un paso atrás de Freud. Les dice, oye, ¿cómo le hago? Espérate, si yo le estoy descubriendo aquí, vamos, aguántame tantito, no sé. Están construyendo juntos la cuestión. Por eso, les decía que hay una película que pronto la vamos a descargar y la vamos a analizar. Vamos a hacer ya nuestros propios cines debates. Es esta película del método peligroso que salió el año pasado. Es una película que habla de la relación de Jung con Sabrina Sperling y indirectamente de la relación de Freud con Jung. Es una película bien interesante, pero por ejemplo Jung tiene una relación de amaciato muy complicada con Sabrina Sperling, que después se convierte en una de las primeras analistas que hacen aportaciones interesantísimas sobre el psicoanálisis. Es una película que tendremos chance de ver. Historias de encamamiento, de locura, algún analista se le suicida a Freud, de esas hay un chorro en los orígenes, ¿no? Era muy fuerte lo que se presentaba al principio. Por eso, se empieza a presentar desde el inicio también, pues ahora sí que la dificultad de, oye, ¿quiénes son analistas? ¿Quiénes no? ¿Cómo los formo? ¿Cómo hago posible que estos no se me bloqueen? ¿Cómo hago posible que efectivamente no estén tan locos trabajando con otros sujetos humanos? Que no vaya a ser que en el momento que aquel se bloque, el analista se bloque también. Entonces, hay un conjunto de problemas formativos que tienen que encarar ahí. Entonces, Freud no era un sujeto que fuese demasiado intrusivo en el sentido de hagan así, no hagan acá, o sea, no era así un líder metiche. Decía, órale, hagan. Pero hasta cierto punto lo que se va haciendo como institución, el programa de formación de analistas que pone la IPA, los rituales que ponen,
los criterios para ser analista, las características o las reglas sobre la práctica, etc., van conformando una institución que Lacan dice, chingados, es una institución que tiene una gran dosis de religiosidad. ¿Por qué de religiosidad? Bueno, ustedes saben que una religión siempre se establece a partir de preceptos que no están sometidos a escrutinio racional, ¿no? Hay lo que dicen que son dogmas de fe, y sobre eso se pueden asentar un conjunto de cosas racionales. Los jesuitas dicen, por ejemplo, que ellos no están dispuestos a aceptar así como un asunto vertical una cierta forma de creencia. Entonces dicen ellos, sobre la base de la fe, esta parte que no cuestiono, podemos establecer una creencia absolutamente racional, pero sobre la base de la fe, ¿no? Que hay cosas que en sentido estricto se aceptan racionalmente como una decisión, pero que no están sometidas a demostración. Se puede hacer, insisto, una demostración lógica sobre la base de lo que se acepta como punto de partida. Es como esta característica de lo axiomático. Partiendo del axioma se pueden hacer diferentes cosas, pero el axioma mismo no se cuestiona. Esa es un poco la lógica, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, dice Lacan, pues estos actúan de una forma religiosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lacan se encuentra que dentro de las reglas, por ejemplo, ustedes quieren ser analistas, formarse en la institución famosa y reconocida en México, que es la Asociación Psicoanalítica Mexicana, excelente, ¿no? Ahora, antes tenían que ser médicos ahora ya no, ya aceptan psicólogos, ya aceptan filósofos. Primero, que tengan grado de doctorado. Segundo, que no estén muy jodidos para que se pueda garantizar la formación a largo plazo. Entonces, tienen seminarios, análisis, seminarios de estudio, análisis, en cierto momento hacen su análisis didáctico y después de que cumplen ciertos criterios, se reúnen con que es, este güey ya puede ser aceptado como analista, ¿no? Como son procesos muy largos, o sea, insisto, de entrada hay que tener doctorado para entrar, pues ya los jóvenes, los que van ingresando a formación, pues pasan de los 30 años, ¿no? Y ya los chamacones que se gradúan, los chamacos ya son entre 40 y 50, ¿no? Los chamacos, los chavos, ¿no? Los chavitos. Obviamente los grupos ya son 80 y cosas por el estilo, pero son los que transmiten su experiencia a los chamacos. Entonces, la IPA, así como ha construido un esquema de formación, y uno les pregunta, ¿por qué con doctorado? Entonces ellos responden, ¿no? Pues porque hay que garantizar el nivel cultural de un analista. Sí, no sé, ¿verdad? Y además tenían una serie de reglas. La sesión dura 50 minutos. ¿Por qué? Pues hay dos respuestas, ¿no? La más lógica es, pues porque así es. Y la otra, y de veras, consúltenme los textos. O sea, la duración de la sesión no hay mucho, pero hay unos cuantos textos en la IPA escritos. Algunos se meten con la temporalidad y entonces el cierre y algo para que se despliegue y el fenómeno. Es como cuando un pendejo pedagogo dice, es que no se puede trabajar más de 3 horas porque se dispersa la atención. Señor, mames, ¿de veras? Sí, porque es antipedagógico. Derecho, güey. A ver, ¿dónde está el antipedagógico? O sea, ¿cuál es tu pedagogía? ¿Cuál es tu idea del sujeto psíquico? ¿Cuál es tu idea? O sea, ¿en verdad ustedes creen que en una jornada de uno podamos trabajar hasta el final? Y yo, no, en serio, o sea, tiene que ser. Yo pienso que cierta disciplina sí está cabrón, ¿no? Sí está cabrón que podamos mantener la atención porque a los 10 minutos uno ya para en esa masacre. Una lucha contra la inteligencia, ¿no? Como cuando me falta ver las telenovelas, ¿no? Me da muy interesante. ¿Qué estás viendo? Le dice el papá, dice, la pelea. Y dice, pero si es una telenovela. Dice, por eso dice, la pelea del guionista contra la inteligencia. La pelea, independientemente de ese tipo de loqueras, lo cierto es que la IPA ya tenía reglamentos sobre cuánto dura la entrevista, cuánto tiempo para esposa, cuánto tiempo para formarse como analista, y la pregunta de la era, ¿y por qué así? ¿No? Pues porque así es, porque la institución lo dicta, porque así lo hizo Freud. Y dice, bueno, ese asunto de aceptar una forma de organización prácticamente como dogma de fe, dice, los hace equivaler a la religión.
Él empieza a meterse en problemas, primero porque empieza a variar el tiempo de las sesiones. Una sesión de Lacan podía durar desde segundos hasta horas, ¿no? O sea, eso del tiempo corto, sí, es una modalidad, al final trabajaba prácticamente así, pero al inicio modifica el tiempo, ¿no? Después empieza a hacer bloquera y media con los seminarios de formación. Acuérdense que primero Lacan hace toda la formación en la IPA, en la Internacional Psicoanalítica, hace toda su formación, y es un analista, llega a ser analista didáctico, y en ese momento es cuando empieza a hacer todas sus bloqueras y a cuestionarlo. Entonces, la primera bronca con la que se mete es exactamente la bronca de la duración de las sesiones. Le aceptaban que metiera bloqueras en la teoría, siempre y cuando no anduviera haciendo bloqueras en la práctica. Se separa la asociación de la que pertenece a Lacan, que era la Sociedad Psicoanalítica de París. Hay un grupo de gente muy lúcida, entre la cual están ellos, se separan, pero ya que se separaron dicen, oye, pero nosotros queremos el reconocimiento de la IPA. Entonces la IPA dice, ay, papacito, venga para acá. Sí los acepto, pero con una condición, que me pongan en orden ese pinche Lacan. Yo lo acepto como analista, pero hay dos cosas que el tipo no puede hacer. La primera, él no puede andar formando a otros. La primera prohibición recae sobre la formación. Y la segunda prohibición, y lo ponen en orden. ¿Qué significa que lo pongan en orden? Que esa práctica la vuelva a hacer como tiene que hacerse, de la manera correcta. ¿Me explico? Es decir, no le quitan el carácter de analista. Eso no es lo que busca la IPA. Lo que busca es readmitirlo, pero nuncaito, sin andar haciendo lo que era sobre el tiempo primero y que se someta. Y por otro lado, lo que no puede hacer es formar a otros. Esa es la parte que le quieren impedir a Lacan. Lacan al principio no quiere salir de la IPA, pues él es el resultado, es producto de la IPA, no quiere irse. Solo cuando no le queda de otra, es decir, cuando le dicen hagas lo que hagas, aquí sí regresas pero nunca, es cuando Lacan dice no. Y es él el que habla de la excomunión. Y es muy interesante que hable de la excomunión, porque al decir que lo excomulgaron, la excomunión tiene dos características. La primera es que es sin retorno, y segundo, solo me puede excomulgar una autoridad religiosa. Entonces, una forma divertida de decirle al otro, ustedes son una iglesia, no se hagan güeyes. ¿Cuál institución de formación de psicoanálisis? Son una iglesia, es la primera cuestión. Entonces, la iglesia es la que me excomulga, no son mis psicoanalistas que me dicen que es lo correcto, ¿no? Y segundo, al convertirlo en un viaje sin retorno, entonces sí es como empieza su verdadera enseñanza. Lo que yo les comento es que Lacan es el único que después de Freud logra hacer el asunto similar. Freud logra crear un campo desde el cual se crea una nueva profesión, digamos así, él solito. Y Lacan, fuera de la IPA, logra crear un movimiento que logra formar analistas con esa plena dignidad de reconocimiento al nivel de la IPA. Por lo menos así es en la época contemporánea, ¿no? O sea, Lacan inaugura una forma también muy parecida a la de Freud de autorizarse, de devenir analista. Pero la parte que quiero subrayar en este momento es lo siguiente. En el momento de la salida de Lacan, ¿y por qué sale de la IPA? Es el momento que cuando él habla de la excomunión es cuando denuncia el carácter religioso. Y cuando denuncia el carácter religioso de la institución, es entonces cuando dice, necesitamos depurar el psicoanálisis del deseo, o sea, el psicoanálisis menos el deseo de Freud. ¿Qué quiere decir eso? Que para Lacan, lo no analizado en Freud, es decir, lo sintomal, es lo que dio lugar a esto, a la parte religiosa. Y uno puede decir, oye, espérate, pero Freud no inventó esa asociación, fueron sus discípulos, sí, respondiendo al deseo de Freud. ¿Sí me explico? Trabajar la parte religiosa es entender por qué el deseo de Freud, lo no analizado en Freud, sus propios límites son los que dan lugar a esa forma de institución. ¿Me explico? Por eso lo que sigue es la cuestión del padre. Bueno, 15 minutos para estirar las piernas.